Hola amante sobrenatural. Soy el viajero de lo oculto y hoy te guiaré hasta un castillo abandonado donde yace un misterio sellado por siglos, la carta antigua. ¿Te atreves a enfrentar el susurro de un pasado que se resiste a permanecer en silencio? Ponte los auriculares, ajusta el volumen y sumérgete en una atmósfera donde cada crujido y cada eco cobran vida. En nuestro mundo existen recovecos que muy pocos han visto. Secretos tan antiguos que sus palabras pueden liberar fuerzas más allá de lo imaginable. Aquí, entre ruinas y sombras, se esconden relatos que rasgan la frontera entre lo real y lo inexplicable, antes de adentrarnos en la historia. Déjame pedirte algo esencial. Comenta abajo la frase "la carta no perdona" acompañada de un emoji de pergamino. Con ese pequeño gesto ayudarás a nuestra comunidad a fortalecerse y a cada curioso que busca respuestas a encontrarnos. Y si este viaje hacia lo desconocido te emociona, regálanos un like al hacerlo. YouTube entenderá que este relato merece viajar más allá de estas pantallas y llegará a quienes más anhelan sentir el escalofrío de lo oculto, cuando estés listo para desvelar la verdad tras esas palabras selladas. Espera mi señal y comenzaremos. La noche había caído con un manto de silencio sobre el antiguo castillo de Saint-Clair, sus torres recortándose contra un cielo cubierto de nubes turbulentas. El arqueólogo Héctor Salcedo ajustó la correa de su linterna frontal y palpó con dedos temblorosos el muro de piedra junto a la gran puerta principal, tallado siglos atrás con símbolos arcanos. Cada trazo parecía resonar bajo sus manos como si un pulso latente recorriera la roca. A su lado, su equipo, 3 ayudantes, un fotógrafo y la estudiante de epigrafía Carla Méndez aguardaban con la respiración contenida, conscientes de que estaban a punto de penetrar en un espacio que la historia había sepultado bajo leyendas de brujería y pactos oscuros, con un crujido que les heló la sangre. La pesada hoja de madera cedió apenas unos centímetros. El haz de luz de la linterna atravesó la abertura y reveló un vestíbulo polvoriento, columnas carcomidas por la humedad, estatuas de santos de mirada vacía y tapices cuyos colores se habían desvanecido con el tiempo. Un enorme amoya, pergamino viejo les golpeó el rostro. Héctor dio un paso adentro. Cada grieta, cada muesca parecía guardar el eco de pisadas antiguas. A lo lejos, el fotógrafo captó con su cámara nocturna una sombra fugaz deslizándose por uno de los pasillos laterales, guiados por la luz titilante. Llegaron hasta una gran sala lateral que parecía albergar una biblioteca derruida. Montículos de libros dispersos y vitrinas reventadas por siglos de abandono se mezclaban con huesos de ratas secas. En el centro, una mesa de roble, firme aún, soportaba un cofre bajo llave. Las hebillas metálicas estaban ennegrecidas como si hubieran soportado un fuego lento. Carla, con pulso firme, introdujo un cincel en la bisagra y tras varios intentos, el cerrojo cedió con un chasquido seco. El aire cobró vida con un viento frío que brotó del interior del cofre, contorsionándose en volutas fantasmales antes de disiparse. Dentro, sobre un lecho de terciopelo carmesí, reposaba un sobre amarillento sellado con lacre negro. El emblema era un ojo rodeado de 6 pétalos invertidos, símbolo desconocido para los manuales de epigrafía. Héctor posó la carta sobre la mesa y la observó minuciosamente. El papel estaba áspero, casi como pergamino tratado con resinas antiguas, y las esquinas mostraban signos de haberse expuesto al calor. Tomó aire y, sin dudar, rompió el sello. Un leve crujido acompañó la ruptura, como si las paredes mismas hubiesen contenido el aliento. Al desplegar el documento, las palabras escritas con tinta sanguinolenta se leyeron con horror: Silis. Esto es porque ya he despertado. Un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. El viento gélido del cofre se coló en su camisa, haciéndole erizar la piel. Carla dejó escapar un suspiro ahogado. El fotógrafo apuntó con su cámara, capturando el instante en el que la tinta parecía aún húmeda, brillando bajo el haz de la linterna frontal. Héctor sintió una presencia. El silencio absoluto se volvió opresivo.
como si cientos de ojos invisibles los observaran desde las sombras de los estantes semiderruidos. Decidieron regresar al campamento interior montado en la gran sala contigua, donde las lonas improvisadas y los sacos de dormir formaban un reducido cuartel general. Héctor, con la carta en mano, avanzó por el pasillo principal. Cada paso resonaba con eco metálico. Una antorcha olvidada en una alcoba cercana chisporroteó, proyectando un baile de luces danzantes sobre los tapices. Sintió, por un instante, una figura al fondo del corredor, una silueta alargada que se desvaneció en el rincón más oscuro. Sacudió la cabeza, convencido de que era su imaginación, y apuró el paso en su tienda. Tras colocar una pequeña lámpara de aceite sobre la mesa plegable, extendió la carta frente a él. El resto de su equipo revisaba las fotografías y tomaba notas de la arquitectura dañada. Completamente ajenos a la vibración que pesaba en el aire, Héctor deslizó el sobre bajo la luz temblorosa y volvió a leer la frase grabada en el papel. Un leve murmullo pareció surgir detrás de la tela de lona, un siseo tan suave que podría confundirse con el viento. Él contuvo el aliento, giró lentamente y no vio nada más que la sombra alargada de la lámpara proyectada sobre la lona. Intentó convencer a sus asistentes de que fuera una corriente de aire, un simple ruido causado por el oleaje de la vela. Sin embargo, una gota de cera caliente cayó al suelo, y al levantar la vista, notó que la vela había proyectado dos figuras oscuras a su espalda. Marcas finas como dedos afilados. ¿Aquello le heló la sangre? Con manos temblorosas, Héctor apartó la carta, pero el siseo cobró más fuerza. A lo lejos, unos pasos resonaron sobre la piedra, cadenciosos, implacables. Acercándose al campamento interior, el corazón de Héctor latió con fuerza. Una risa ahogada, como un susurro breve, roció el aire con un matiz burlón. De un salto, apagó la lámpara y todo quedó sumido en una negrura densa. Solo su respiración quebraba el silencio. Afuera, el viento se alzó con fuerza, golpeando la lona y haciendo vibrar las varillas del refugio. Entonces, tan súbito como el viento, todo cesó. Ni un crujido, ni un soplo, ni el latido de una sombra. Al amanecer, el equipo lo encontró desvanecido junto a su tienda, la carta a medio arrugar y dos pequeñas marcas rojizas en el cuello, como el dibujo de dos dedos gélidos que lo habrían rozado al pasar. Pero lo más extraño fue comprobar que Héctor no proyectaba sombra alguna bajo el sol que se colaba entre las ruinas. El alba rompió con un gris metálico mientras el equipo reunido junto a la tienda interior se apresuraba a auxiliar a Héctor. Salcedo. Lo envolvieron en mantas térmicas y, con manos torpes de pánico, lo llevaron cargado hacia el vehículo todoterreno. Carla Méndez recogió la carta antigua del suelo, manchada en un extremo con un rastro de cera endurecida. El fotógrafo aseguraba que sus últimos intentos por capturar imágenes solamente devolvían un vacío. En ninguna de las tomas aparecía la sombra de Héctor. Como si durante todo el recorrido desde la gran sala hasta el traslado hubiese existido en forma de ente incorpóreo. El camión rugió y los dejó atrás, llevándolos de vuelta al campamento principal, donde la luz del día y el ruido de motores no lograban disipar el aura opresiva que flotaba en el aire. Una vez en el campamento, Carla extendió las fotografías sobre la mesa de trabajo y las examinó con lupa. Cada instantánea presentaba rostros entrelazados por la curiosidad y el asombro. Los ojos de sus colegas brillaban al revivir el descubrimiento. Sin embargo, donde el sol iluminaba sus cuerpos, no surgía figura alguna de Héctor, ni tras sus pies, ni detrás de su silueta, ni proyectada contra las piedras húmedas de los muros del castillo. El espacio, donde debería haber una sombra, solo mostraba un parche de penumbra difusa, como si el aire mismo la hubiera absorbido. Carla notó que aquel detalle, imposible para la física, parecía intensificarse con cada segundo que la luz incidía sobre las imágenes. Esa misma tarde, la joven epigrafista decidió quedarse a revisar el carrete nocturno de la cámara infrarroja. Con el cuarto de revelado improvisado, un rincón versátil forrado en plástico negro, encendió la lámpara roja y dejó deslizar la película entre los rodillos. En la primera tira,
Los contornos eran nítidos, columnas, escombros, estatuas, rancias. A mitad de la película, apareció Héctor tal como recordaban, la linterna frontal en la frente, la carta antigua en la mano. Pero tras él, sorprendió una mancha amorfa que no correspondía a ningún objeto físico, se agitaba, se alargaba y se contraía. Como una criatura vegetando en la penumbra. Cada pulso de luz infrarroja parecía alimentarla y conferirle un contorno más cortante. Carla sintió un escalofrío recorrerle el cráneo al contemplar ese surco de tinieblas proyectado tras su mentón. La noche cayó con lentitud. El campamento, iluminado por focos que luchaban contra la negrura. Parecía un oasis fantasma en medio de la nada. Carla acomodó la carta antigua bajo una lupa de aumento para estudiar el lacre oscuro y los símbolos desconocidos. Al repasar línea por línea, descubrió que la tinta estaba compuesta de finos fragmentos metálicos, trazos que relucían con un fulgor espectral al golpear el haz de luz. Dentro del texto, oculto entre las letras mayúsculas, halló un grafema casi imperceptible que repetía la forma del ojo rodeado por pétalos invertidos. Tomó nota con pulso firme, consciente de que aquello no era un simple sello. Era una llave oculta, un registro de identidad para quienquiera que despertase al romper el lacre. A la madrugada, Carla despertó sobresaltada por un crujido extraño. No provenía del viento ni de las lonas. El sonido venía de dentro de la carpa, donde guardaba la cámara y las copias. Avanzó a tientas, con el corazón martillándole en el pecho. Al encender la linterna, vio las fotografías esparcidas en el suelo. Nada parecía haber cambiado excepto una cosa. Bajo cada figura humana, en el margen inferior, aparecía ahora el mismo surco de penumbra observada en el revelado nocturno. Aquella masa oscura parecía deslizarse como líquido, como aceite derramado, extendiéndose fuera de los bordes de cada imagen. Carla sintió como su respiración se atascaba. El portal abierto por Héctor no solo se había tragado su sombra, sino que ahora reclamaba fragmentos de la suya propia, al amanecer. Mientras revisaba notas en su libreta, Carla recibió una llamada del hospital donde habían depositado a Héctor. El doctor comentó con voz tensa que, a pesar de signos vitales estables, el paciente seguía ausente de reflejo y sombra. Ni en el ventanal, ni ante la luz artificial del quirófano, aparecía sombra alguna. Además, encontraron 2 marcas rojas similares a las impresiones de dedos en la comisura del cuello. Todo indicaba que la criatura despierta tras la lectura de la carta había reclamado a su huésped el privilegio de ser proyectado. Una concesión básica de la existencia física. Carla colgó sin palabras, con un nudo de responsabilidad en la garganta. Era ella quien había liberado esa entidad sin nombre, decidida a encontrar respuestas. Regresó a la pequeña oficina de la facultad, donde conservaba su colección de manuscritos medievales y grabados olvidados. Revisó códices de brujería y tratados sobre pactos de sangre. Y descubrió una referencia breve a un ritual que permitía a un espíritu robar la sombra de alguien para sustituirla por su propia esencia. El texto mencionaba que la víctima, aunque viva en cuerpo, quedaba condenada a un estado de presencia desplazada. Un náufrago de su propia imagen, incapaz de proyectarse en el mundo físico de la forma habitual. La única forma de revertirlo, decía el manuscrito, era sellar de nuevo aquello que se había roto, lo cual requería recitar un conjuro con la voz de quien había liberado al espíritu esa noche. De vuelta en su apartamento, Carla colocó la carta antigua sobre el escritorio y repasó el conjuro apuntado en su libreta. Las palabras latinas, desgastadas, temblaron en sus labios cuando las pronunció en voz baja delante del sello del lacre roto. Los símbolos en la cubierta del sobre se iluminaron con un pálido resplandor verdoso. De pronto, la luz de la habitación vaciló y un soplo helado recorrió el ambiente. Carla alzó la vista y vio, en la pared junto a la ventana, la silueta de Héctor flotando a centímetros del suelo. Sus ojos, cenitosos, la miraron con gratitud y tormento a partes iguales, y una voz áspera murmuró a su espalda:
Gracias por liberarme antes de que Carla pudiera reaccionar. Esa sombra surgió a su lado y lo envolvió todo. La figura que flotaba se disolvió en arterias oscuras, extendiéndose como tinta en el aire. La carta antigua se elevó del escritorio, desdoblándose en silencio, y giró en torno a Carla antes de estrellarse contra el suelo en 1000 pedazos de pergamino. La lámpara centelleó. Iluminó su rostro desencajado y luego se apagó. En la penumbra solo quedó el eco de una risa hueca. Al despuntar el alba siguiente, Carla abrió los ojos con la garganta reseca y un peso indescriptible sobre el pecho. La habitación seguía en penumbra a pesar de los primeros rayos de sol que se filtraban tras las cortinas. Sobre el escritorio, los fragmentos del sobre antiguo yacían esparcidos como piezas de un rompecabezas que jamás quiso completarse. Cada trozo de pergamino conservaba un trazo de lacre teñido de verde oscuro, como si aún vibrara con la energía del conjuro inacabado. Carla sintió un escalofrío que subía desde la nuca hasta la nuca. El aire estaba tan quieto que su propia respiración sonaba estridente. Con manos temblorosas, recogió los pedazos y trató de recomponer el emblema del ojo rodeado por pétalos invertidos. Notó que algunos fragmentos parecían demasiado rígidos, como si el papel hubiera sido tratado con cera, y al unirlos, un ligero resplandor se filtró entre las rendijas. El conjunto no formó el sello original completo. Faltaban las letras escritas con tinta metálica, aquellas que habían invocado al espíritu. Era como si la mitad del arcano hubiera sido sellado de nuevo, pero la otra mitad permaneciera suelta, oscilante, esperando, decidida a cerrar el portal que había abierto. Carla rebuscó en sus apuntes hasta encontrar el pasaje del grimorio medieval, donde el ritual exigía no solo recitar el conjuro, sino verter sangre de un descendiente directo del firmante original. Un nudo le oprimió el estómago. ¿Existiría todavía algún heredero de aquel linaje maldito? La respuesta late en una advertencia al margen. La sombra no abandona a su sangre, era inevitable, el precio para restaurar el equilibrio requería un sacrificio hasta entonces impensable. Mientras lo meditaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Crees que deshacer mi libertad será tan sencillo? El pulso de Carla se aceleró. Contestó en un temblor. ¿Quién eres? La respuesta llegó al instante. Alguien a quien liberaste. Hoy me pertenece tu reflejo. La línea se quedó muda. El terror se coló por la rendija de su mente. Aquella voz electrónica sonaba a susurro espectral, como si alguien hablara dentro de un túnel interminable. Sin pensarlo, salió hacia el hospital donde mantenían a Héctor ingresado. Allí, el pasillo iluminado por fluorescentes parecía más frío que el exterior. Cruzó la recepción y subió al segundo piso. Al entrar en su habitación, lo halló sentado en la cama, envuelto en sábanas, con la mirada perdida. Su sombra se proyectaba contra la pared, pero parecía fragmentada. Un fragmento oscuro oscilaba a ras de suelo, separado de la figura principal. Héctor alzó la vista y murmuró: «Me siento dividido, como dos entidades sin unión». Carla sintió un vértigo. Parte de su amigo vivía en un limbo entre presencia y ausencia. De regreso a casa, revisó su mapa mental del castillo y recordó una cripta secreta mencionada en un antiguo diario de exploradores. Hacía siglos, la Orden de Sainte-Claire habría enterrado allí los restos de un monje que practicó el rito original. Consideró que los huesos de ese monje quizás guardaran la clave para completar el atadura. Sin demora, emprendió el viaje nocturno. Al cruzar la verja herrumbrosa, notó el aire tornarse pesado, como si el castillo respirara. A Carla avanzó bajo un cielo encapotado, lanzando una última mirada al coche antes de cerrar la puerta con un golpe seco. El aire nocturno olía a tierra húmeda y madera podrida. Un viento frío le recorrió la nuca, como si el castillo respirara a sus espaldas. Sujetó la linterna frontal con firmeza y siguió el sendero de grava rota que conducía al ala este, donde, según el diario de exploradores, se ocultaba la cripta sellada.
Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo y grava que chisporroteaban en la luz amarilla. Al llegar a la verja herrumbrosa, Carla hundió la mano en uno de los barrotes y sintió un estremecimiento eléctrico. Con un tirón, la puerta cedió. Entró en un patio cubierto de maleza, columnas de piedra ennegrecidas por líquenes, dinteles agrietados y bancos de mármol derruidos. Siguiendo los apuntes del diario, encontró una trampilla oculta tras una lámina de hojarasca. La desatornilló con esfuerzo y, usando como palanca una vieja barra de hierro, forzó el pestillo. Un chirrido profundo rasgó la calma nocturna y reveló una escalera de caracol tallada en roca, cuyo abrazo circular descendía hacia la oscuridad, respirando con dificultad. Carla inició el descenso. Las escaleras se estrechaban, forzándola a inclinarse. Cada peldaño estaba cubierto por un mosaico de moho verde y manchas pardas que recordaban a sangre seca. Con la linterna apuntando al frente, iluminó los muros grabados con símbolos crípticos, cruces invertidas, manchas de alquitrán y escrituras en latín gótico que hablaban de hermanos en la sombra y pactos perpetuos. El aire olía a humedad putrefacta y algo más, como un metal oxidado que se había expuesto durante siglos al aire estancado. Al llegar al final de la escalera, se encontró con una pequeña antecámara. Un altar de piedra, desgastado pero sólido, ocupaba el centro. Encima, cubierto por polvo, yacía un cráneo masculino con restos de suturas primitivas. Junto a él, un puñado de huesos de mano y una calavera infantil. El altar sostenía un tintero de bronce, los laterales salpicados de lo que parecía sangre reseca. Carla exhaló con fuerza, consciente de que aquel era el lugar donde el monje oscuro había consagrado su rito. Se arrodilló, con guantes finos, recogió con cuidado la calavera pequeña, sintiendo bajo la palma un escalofrío que subía por su brazo. Un estruendo sordo la sobresaltó. La trampilla se había cerrado tras ella, sellada por un mecanismo oculto. El corazón le martilló en el pecho. Intentó empujar la trampilla, pero estaba atornillada desde abajo. La única salida aparente era un pasadizo lateral, apenas perceptible tras una columna derruida. Carla apartó escombros y restos de tela podrida, revelando un nicho que se abría a un corredor angosto y húmedo. Avanzó con cautela, notando cómo gotas de agua caían de las paredes en un goteo irregular, acompañadas de un eco rítmico que recordaba latidos. El corredor desembocó en una sala circular, el corazón de la cripta. Sus paredes estaban recubiertas por frescos desvaídos que mostraban escenas de un monje en trance, orando ante un ser etéreo y sin rostro. En el centro, un foso circular profundo rodeaba un sarcófago de piedra. La tapa, apenas encajada, lucía grabados similares al emblema de la carta. Un ojo rodeado de pétalos invertidos. Carla se acercó y apoyó la mano sobre la fría losa. Sintió un pulso, como un latido dormido que despertaba al contacto. Con esfuerzo, deslizó la tapa y la apartó. El sarcófago estaba vacío, salvo por una fina capa de polvo y un pequeño relicario de plata, cerrado con un minúsculo cerrojo. Antes de que Carla pudiera reaccionar, escuchó un leve golpe. Tras ella giró y vio una sombra proyectada en la pared, distinta a las suyas. Era alargada, sinuosa, como un tentáculo negro que se retorcía al compás de la linterna. El terror la inmovilizó por un instante. La figura no tenía contornos definidos. Vibraba, generando un zumbido apenas audible. Carla retrocedió, tropezó y dejó caer la calavera. Esta rodó por el suelo, emitiendo un chasquido seco. La sombra avanzó un pulso. La oscuridad pareció filtrarse en la linterna, haciéndola parpadear. Con una exhalación temblorosa, Carla recuperó la compostura. Se puso de pie y, con la voz temblorosa, murmuró el conjuro latino que había repasado en la libreta. Un eco reverberó en la cripta, como si cientos de voces repitieran las sílabas en susurros. La sombra se contrajo, convirtiéndose en un vórtice oscuro sobre la tapa del sarcófago. Carla aprovechó la resonancia para arrodillarse.
Ante el relicario, con un ventanal de voz más firme, recitó la invocación completa. Al pronunciar la última palabra, el cerrojo del relicario cedió y la tapa se alzó con un gemido metálico dentro. Un pequeño hueso pulido y curvado reposaba sobre un lecho de terciopelo negro. Carla lo tomó con cuidado y notó un calor suave que pulsaba en su palma. El relicario emitió un brillo verdoso antes de deshacerse en polvo que se escurrió entre sus dedos. Un estruendo retumbara bajo sus pies, la cripta comenzaba a desmoronarse. Pedazos de mampostería cayeron, levantando nubes de polvo y un rugido que llenó el espacio. Carla corrió hacia el pasillo. La calavera infantil bajo el brazo y el pequeño hueso del relicario apretado contra el pecho. Sintió como un fragmento de piedra la golpeaba en el costado, arrancándole un grito ahogado. Tropezó en la oscuridad, pero logró impulsarse hasta la estrecha escalera de caracol. Subió de dos en dos, sintiendo el temblor del suelo bajo sus pies, como si la cripta quisiera tragarla entera. Al emerger en el patio, el cielo seguía nublado. El castillo crujió tras ella, un último estertor de muros rotos. Carla se incorporó, apoyándose contra la pared. Con la respiración entrecortada y la ropa llena de polvo y restos de tela, el pequeño hueso palpitaba suavemente bajo su mano, recordándole que aún quedaba un paso por dar. Miró la calavera infantil y supo que debía usarla para restituir el vínculo roto, con el riesgo aún vibrando en el aire. Emprendió el camino de regreso al hospital, donde Héctor la esperaba. En un limbo entre sombras y carne, Carla empujó la pesada puerta del ala de urgencias con el relicario de plata hecho polvo y la calavera infantil apretada contra el pecho. El pasillo estaba desierto, las luces fluorescentes parpadeaban con un ritmo irregular como si quisieran advertirle de algo. Avanzó en puntas de pie, sintiendo el crujir de sus propias pisadas resonar en el vacío. Al llegar a la habitación de Héctor, apartó la cortina con delicadeza y lo encontró tumbado en la camilla, el rostro pálido y los ojos cerrados, mientras la sombra fragmentada temblaba junto a sus pies. Una enfermera, curiosa, miró desde el umbral, pero ante la determinación en la mirada de Carla, retrocedió sin formular preguntas. Carla colocó la calavera sobre la mesita de al lado y, con voz apenas audible, susurró el antiguo conjuro. Ambra mea, red de corpus vivum, unio integra. Con manos temblorosas, situó el pequeño hueso curvado del relicario en el centro de la calavera, observando cómo latía suavemente con un resplandor verdoso. Las máquinas de monitoreo comenzaron a zumbar. Sus alarmas se tensaron y luego guardaron silencio. Un viento gélido se coló por la ventana entreabierta, arrojando las sábanas sobre el rostro de Héctor y descubriendo dos surcos rojos en su cuello, todavía marcados como puñaladas espectrales. Carla tomó una botella de alcohol y vertió unas gotas sobre la base de la lámpara vieja que había improvisado como altar. Con un fósforo, encendió la mecha y las llamas saltaron al unísono, formando un círculo de luz vibrante alrededor de los instrumentos y la calavera. Inició la recitación completa del ritual en latín, cada palabra resonando en el cuarto, con un eco sobrenatural. Per sanguinem vitae veteris, murmuró mientras ardía una hojita de papel con símbolos góticos, permitiendo que el humo subiera en espirales. Las sombras en la habitación se estiraron hasta chocar contra los muros como tentáculos de ébano. La sombra fragmentada de Héctor comenzó a retorcerse, su contorno se ensanchó, se contrajo y, por momentos, pareció volverse casi líquido. Carla siguió pronunciando las sílabas prohibidas con la mirada fija en el punto donde la calavera reposaba. Sintió un tirón en el pecho, un tirón que la invitaba a flaquear, pero no detuvo el conjuro. De pronto, la figura espectral surgió ante ella, la presencia sin rostro, liberada por la carta antigua. Ahora se abría camino fuera de la penumbra. Un murmullo profundo llenó el aire, cargado de promesas rotas y rencor. La criatura alzó un gracias rasposo que reverberó en las paredes. Sus contornos resplandecían con un tinte verde enfermizo, y cada vez que intentaba avanzar, chocaba contra un muro invisible de luz ritual. Las lámparas parpadearon, y Carla vio, por el rabillo del ojo, como algo intentaba arrancar al propio Héctor de la camilla.
con un movimiento decidido. Carla alzó la calavera y la apoyó en el rostro de la criatura. Un chillido estridente perforó el silencio. El hueso del relicario empezó a brillar con intensidad y un pulso magnético emergió de la calavera, atrayendo hacia sí la oscuridad errante. La sombra fragmentada de Héctor se separó del aire. Un hilo tenue la conectó con la calavera y la enfermera que observaba quedó paralizada ante el espectáculo. Carla, jadeando, siguió pronunciando el conjuro: Unitas facta vinculum novum, red de umbram quod rogavi. La luz del círculo ritual se intensificó hasta convertirse en un blanco cegador. La sombra de Héctor se reconstituía, alisándose, recuperando su contorno claro contra el suelo. La criatura gritó con furia, su forma ondulante trataba de resistir, pero el peso del conjuro y la atraída por el relicario la empujaban hacia adelante, encerrándola en un vórtice de oscuridad. Con un estruendo como de vidrios rotos, la calavera se partió en dos y la esencia oscura fue succionada hacia su interior. La habitación quedó en completo silencio excepto por el latido de una máquina y la respiración agitada de Carla. Cuando la luz recobró su normalidad, la sombra de Héctor volvió a depositarse en el suelo con suavidad, proyectándose perfecta junto a su cuerpo. Él abrió los ojos, exhaló profundamente y sonrió con gratitud y agotamiento. «Has cumplido tu promesa», susurró. Carla, pálida pero con determinación, recogió los pedazos de calavera y el hueso del relicario que ya yacían inertes. Un rastro de hollín y sangre vieja marcaba el contorno del círculo en el suelo. La enfermera regresó con un desfibrilador y un estetoscopio, pero no encontró ni rastro del ritual antes de que pudieran comentar lo sucedido. La puerta de la habitación se cerró de golpe y la luz volvió a titilar. Carla notó un escalofrío recorrer su espalda. En el reflejo del monitor apareció fugazmente un ojo oscuro que la observaba desde el rincón más alejado de la sala. Héctor siguió mirándola con esa mezcla de alivio y preocupación. Sabía que aquello no había sido un cierre definitivo, sino un pacto sellado con un costo que aún no comprendían por completo. El hospital despertó con un murmullo apagado cuando Carla cerró con cuidado la puerta de la habitación donde Héctor recuperaba el pulso de su sombra. La luz matinal que se colaba por la ventana dibujaba franjas sobre el suelo, pero ni un solo rayo alcanzaba las manchas de hollín que marcaban el perímetro del círculo ritual. Carla respiró hondo, aferrando aún los fragmentos de calavera y el hueso del relicario, consciente de que la presencia oscura no había sido destruida, sino solamente contenida. El ojo espectral que había vislumbrado reflejado en el monitor desapareció tan rápido como surgió, dejando tras de sí una tensión que colgaba en el aire como un presagio. Mientras revisaba las notas y los instrumentos improvisados, Carla notó algo inquietante en la mesa de exploraciones. Los engranajes de su pequeña linterna estaban untados con un polvo fino y negruzco, idéntico al hollín que cubría el suelo. Su corazón se agolpó en el pecho. Había limpiado esa pieza tras el ritual, convencida de que el polvo era un simple resto de ceniza. Aquella mañana, sin embargo, cada grieta y cada rendija de la habitación tenían la misma huella oscura. Había algo en el ambiente que se negaba a disiparse. Héctor, todavía agotado, alzó la vista al notar la expresión tensa de Carla. Le hizo un gesto para que se sentara, pero ella apenas se movió, concentrada en la mancha en forma de gota que se deslizaba por uno de los espejos del baño, deformando su reflejo. Cada vez que parpadeaba, el contorno de su cara se difuminaba como si su sombra empezara a desprenderse otra vez. Un escalofrío le recorrió la espalda. «No puedo, ya no confío en los espejos», murmuró. Él asintió con tristeza, sabía que estaban en mitad de una pesadilla que no habían encendido, pero cuyo combustible fluía de su propio sacrificio. La tarde siguiente, con Héctor dado de alta, ambos regresaron al apartamento que Carla compartía en la periferia de la ciudad universitaria. El trayecto en taxi transcurrió en silencio, roto solo por el viento que azotaba la ventana cuando pasaban junto a edificios en ruinas.
ya en casa. Carla encendió todas las luces y cerró las ventanas con doble cerrojo, instaló velas gruesas en cada rincón y cubrió los espejos con paños oscuros. A cada paso, la sensación de ser observada crecía, como si algo apartara los lienzos para clavarlos en la penumbra. Héctor oyó un leve crujir. Miró hacia la cocina, pero no había nadie. Solo la nevera habíase cerrado ciclónicamente, como si un pulgar gélido la apretara desde el interior. Al caer la noche, decidieron buscar ayuda en la Facultad de Antropología. Un viejo profesor, experto en rituales medievales, podría ofrecerles pistas. Sin embargo, al acceder al edificio, encontraron a uno de sus estudiantes tendido en el suelo del pasillo, el cuerpo yacía inmóvil, la nuca manchada con 2 surcos rojos idénticos a los de Héctor y un charco de ceniza carbonizada rodeaba la cabeza. Nadie a su alrededor había escuchado nada. Carla sintió un vuelco en el estómago, el ritual convocado en urgencias había liberado la sombra oscura. Y ahora sus víctimas eran aquellos que se acercaban a descifrarla. Héctor recogió el móvil del estudiante y en la pantalla apareció un mensaje: no podrán cortar mis ojos. Esa misma noche, en el departamento de parapsicología de la universidad, Carla y Héctor se reunieron con la profesora Mora, una mujer de mirada intensa que cerró los ojos al escucharles. Lo que tienen frente a ustedes es un fragmento de Ambra primigenia, explicó. No es un simple espectro, sino la esencia de la sombra original que marcó el pacto medieval. Se alimenta de la proyección misma de sus víctimas. Donde haya una chispa de luz, habrá un resplandor oscuro esperándoles. Sacó un pergamino moderno repleto de anotaciones y fotografías. En cada imagen, un reflejo condenado a exhibir un ojo solitario, como un faro de tinieblas. Decidieron emprender un experimento controlado, colocar un espejo de gran tamaño en el sótano del laboratorio, rodeado de cámaras y testigos, para observar el comportamiento de la sombra. Al instalarlo, Carla sintió un temblor, como si el metal del marco se refrigerara bajo sus manos. Encendieron los focos y apuntaron la cámara principal al espejo. La profesora Mora recitó con voz firme: Spectris oculum revelare. Un silencio profundo se apoderó de la sala. Y en la superficie del espejo, el vidrio se cubrió con una neblina negra. Un ojo rojizo apareció flotando en el centro, intenso. Parpadeando, las luces parpadearon y un estruendo perceptible sacudió los focos. La cámara grababa cada detalle, la neblina se cerró en torno al ojo, formando un torbellino que saltó del espejo hacia la sala. El vórtice ingresó como un torrente de humo denso, desplazando el aire y apagando antorchas. Carla retrocedió, intentando liberarse del lazo de oscuridad, pero notó cómo el suelo absorbía la luz de sus botas, intactas instantes antes. La sombra había dado un salto dimensional para liberarse del espejo. El ojo se posó frente a la profesora Mora. A un par de palmos de su rostro, una carcajada seca emergió de la nada y en la mirada de Mora brilló el pánico. Antes de que Carla y Héctor pudiesen reaccionar, la sombra se deslizó como un látigo, encajando aquellas mordeduras carmesíes en sus hombros, dejando rasguños humeantes. El caos se desató. Las cámaras registraron cómo la sombra persiguió a la profesora por el pasillo, haciéndola estamparse contra una pared en un crujido de cráneo. El equipo corrió a auxiliarla, pero la neblina oscura la envolvió. En segundos, solo hallaron el cuerpo frío y pálido, con las mismas marcas gemelas en la nuca. El silencio retornó, denso, como si la sombra reclamase el control del edificio. Carla sacó la linterna frontal y, apuntando al suelo, descubrió huellas de un líquido viscoso y negro, tan brillante como aceite. Héctor apenas pudo gritar: «¡Corre, Carla!», antes de que la neblina emergiera de las cámaras y llenara la sala con su presencia. Herida en el hombro derecho, con sangre manchando la chaqueta y la linterna temblando en sus dedos, Carla huyó junto a Héctor por los pasillos de la facultad. Rompieron puertas, derribaron estanterías y se internaron en un taller de metalistería, donde encendieron un motor para crear chispas. La sombra, sin forma fija, retrocedió ante el fulgor de las chispas como si el fuego la repeliera. Aprovecharon
para escapar por una puerta trasera y, entre sirenas de ambulancia y luces rojas, se internaron en la noche. Al llegar al coche, Héctor le miró la herida y notó que las quemaduras no sangraban. Eran surcos humeantes, como si la sombra hubiese dejado una escoria viva en su carne. Carla sintió un vértigo, en todo su cuerpo percibía pulsaciones erráticas, como corceles desbocados. Sabían que la única forma de detener aquella fuerza inmaterial era regresar a la raíz del pacto. El castillo de Saint-Clair, donde debían encontrar el manuscrito original con el ritual completo. Aquella noche, bajo la lluvia helada, sellaron un juramento. Al primer rayo de sol acudirían de nuevo a la vieja cripta, conscientes de que, si fracasaban, la sombra no se limitaría a fragmentar presencias, sino que reclamaría cada célula viva que haya osado encender una vela en su presencia. La lluvia caía con furia cuando Carla y Héctor descendieron del todoterreno frente a los muros herrumbrosos de Saint-Clair. Los relámpagos rascaban el cielo, iluminando las almenas agrietadas y proyectando destellos blancos sobre el foso seco, con la calavera partida y el diminuto hueso inerte guardados en una bolsa impermeable. Cruzaron el puente levadizo entre chirridos y crujidos que resonaban como lamentos. Cada paso levantaba charcos negros donde la luz parecía desvanecerse antes de reflejarse, perpetuando el reino de la penumbra. Esta vez sabían. El castillo no los contemplaría como meros intrusos. Los reconocería como los portadores de un pacto incompleto. Avanzaron entre pasillos inundados donde los arcos góticos goteaban agua férrea. El fulgor de las linternas proyectaba sombras que se alargaban y retrocedían como si siguieran su marcha con voluntad propia. Héctor tensó la mandíbula al escuchar un eco de pasos invertidos, golpeando las losas tras ellos. Un sonido hipnótico que exigía voltear la cabeza y huir. Carla deslizó un manojo de llaves recogidas en la cripta, buscando el acceso a la biblioteca principal. Tras varias puertas entreabiertas, emergieron en un corredor repleto de cráneos montados sobre pedestales, un santuario profano que evocaba tributos sangrientos. Al percibir la hilera interminable de calaveras, Héctor sintió un mareo. Cada cuenca vacía parecía observarlo con un odio antiguo. La tercera llave encajó con un tic-tac seco y la gran puerta de roble se abrió hacia el salón de los códices. Estanterías arqueadas subían hasta él. Techo abovedado, repleto de vidrieras estrelladas que, bajo la lluvia, proyectaban manchas multicolor sobre los lomos polvorientos. En el centro, una mesa de ebonita sostenía un volumen encuadernado en piel curtida. Su lomo llevaba grabado con letra gótica la inscripción Umbrae Arcanam. Era el manuscrito original. Supuesto guardián del conjuro definitivo que restauraría el equilibrio, Carla se acercó con reverencia. Al posar la mano sobre la cubierta, sintió una vibración tan intensa que la electricidad de la tormenta pareció subir por su brazo. Abrió el códice, las páginas estaban llenas de diagramas de círculos concéntricos, invocaciones en latín arcaico y fragmentos de tinta casi corrosiva. Sobre una de las láminas, un retrato a tinta mostraba a un monje encapuchado rodeado por sombras vivas, alzando las manos en señal de súplica. Debajo, un texto advertía: quien intente reescribirlo sin pureza, verá cómo su propia sombra devora su carne. Héctor palideció, recordando los surcos humeantes en su hombro. Mientras estudiaban las páginas, un viento infernal barrió la sala, revolviendo hojas sueltas y rompiendo la vidriera tras ellos. Un fragmento de cristal se estrelló contra la mesa, hiriendo la mano de Carla. El rojo de la sangre contrastó con el polvo antiguo. Héctor, con el pulso acelerado, aplicó presión para detener la hemorragia. Cada gota parecía llamarlo, instando a un sacrificio mayor. El estruendo del castillo anunció la llegada de la sombra primigenia, un alarido que provenía de los cimientos como si la piedra misma quisiera desgarrarse. Decididos a no ceder, Carla y Héctor iniciaron la traducción del conjuro mayor. La fórmula exigía una sincronía perfecta entre la voz del liberador y la del restaurador. Cada sílaba debía fluir como ríos convergentes.
en un apunte marginal. Hallaron la indicación de un elemento final, Sella Umbram Infant Vitae, acompañado de la figura de una fuente cuya corona revelaba un ojo petrificado. No obstante, el códice no explicaba cómo recrear la fuente. Carla recordó entonces el relieve en la cripta, donde la tapa del sarcófago llevaba grabada esa misma imagen. Sin ella, el sello sería incompleto. El castillo gimió de nuevo, y un murmullo de cientos de voces rodeó la sala. Las sombras se alzaron en las estanterías, adquiriendo contornos vagamente humanoides. Carla y Héctor retrocedieron hasta chocar contra una estantería. Libros cayeron, desatando nubes de esporas que hicieron arder sus pulmones. Héctor suplicó a gritos: «Necesitamos el otro fragmento». Carla, entre tos, arrancó una página del códice donde aparecía un mapa rudimentario que marcaba la cripta subterránea. Un pasadizo secreto conectaba la cripta con el salón de los códices. Un conducto cubierto de cetáceas runas que solo el monje conocía. Con velocidad forzada por el pánico, descendieron de nuevo al soterráneo. La oscuridad era total. Solo el esbozo de antorchas vestigiales indicaba el camino. Avanzaron entre arcos de piedra que goteaban un líquido oscuro, aceite mecánico y siniestro. Cada gota que caía emitía un leve tintineo, como si fuesen campanillas fúnebres. Héctor sintió que su sombra, aún restaurada, se movía con lentitud, como si en la penumbra luchara por seguirle. Las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor. Los pasillos se volvían laberintos giratorios. Carla extracurricularmente marcaba con tiza signos en el suelo para no perder la ruta. Finalmente llegaron ante el altar, donde se abría el sarcófago vacío. El relieve de la fuente del ojo se destacaba en la tapa. Con las manos ensangrentadas, Carla repasó el contorno hasta que una pulsación resonó bajo la piedra. Un bloque circular de mármol blanco emergió del suelo, revelando una pequeña vasija llena de un líquido plateado. Era el agua de la fuente, alterada por los siglos. El pulso del líquido emitió un eco metálico al contacto con la calavera partida. Héctor recogió el hueso curvado y lo sumergió en esa agua, recibiendo un instante de resplandor verde que iluminó la cripta. De regreso al salón de los códices, colocaron la calavera restaurada sobre la mesa de ebonita y vertieron el líquido plateado sobre el pequeño hueso. Ambos abrieron el manuscrito al pasaje final, recitando al unísono cada palabra del conjuro mayor. El eco reverberó por las bóvedas. Las sombras se retorcieron con furia y centenares de ojos luminosos surgieron en las vidrieras rotas. La tormenta rugió al unísono con sus voces. Cuando pronunciaron la última palabra, Ambra Clausura, un pulso de energía estalló en la sala, barriendo el polvo y la ceniza. Una onda de luz blanca se expandió, disipando la sombra viviente en un aullido ahogado. Por un instante, todo quedó en silencio. La única certeza era el latido de sus corazones. Héctor exhaló con gratitud y temor. Su sombra reposaba junto a sus pies, firme y silenciosa. Carla, exhausta, vio cómo los restos de la calavera y el relicario se redujeron a ceniza gris, esparciéndose en el aire. El códice cerró sus páginas con un cierre seco, como si nunca hubiese sido abierto. La lluvia cesó. Afuera, los relámpagos se apagaron y el castillo exhaló un último suspiro. Su presencia ya no amenazante. Carla y Héctor se miraron sin pronunciar palabra, sabiendo que aquella noche habían sellado un pacto definitivo. Cuando Carla y Héctor emergieron de los muros de Saint-Clair, el primer rayo de sol apenas acariciaba las almenas como un candil tímido que asoma entre ruinas. El aire era fresco y estaba cargado de un silencio desconocido. Las aves, acostumbradas a anidar en los torreones, no emitían ni un solo trino. Con pasos vacilantes, dejaron atrás el puente levadizo que se cerró tras ellos con un estruendo ancestral, y el foso se tornó un espejo de agua en calma, como si hubiera absorbido el clamor de 1000 ecos. Esa paz, pensaron, era el signo definitivo de la victoria. La sombra primigenia había sido reducida a polvo y olvidada entre cenizas.
El viaje de regreso fue una extraña travesía entre la vigilia y el sueño. Héctor conducía con las manos blancas agarradas al volante. Cada vez que giraba la cabeza, su sombra danzaba real y firme contra la tapicería del auto. Carla, en el asiento de copiloto, repasaba en su cuaderno cada palabra del conjuro final, subrayando trazos y anotando detalles que creía perfectos. Sin embargo, notó que su propia sombra, al proyectarse sobre la calle empedrada, presentaba un defecto, un fragmento desdibujado en el hombro derecho, justo donde la sombra original la arañó en la facultad. Intentó estirar la mano para tocar ese contorno borroso, pero solo rozó aire frío. Llegaron al apartamento en un arranque de tensión. La puerta principal rechinó al abrirse y las luces automáticas del pasillo tardaron en encenderse, como dudando de su presencia. En el zaguán, un reflejo fugaz atravesó el cristal esmerilado, una mancha oscura que no correspondía a ningún rostro ni a su silueta. Carla se detuvo, contuvo el aliento, y vio cómo la mancha se desplazaba a gran velocidad hacia la ventana, que daba al patio interior. Héctor, al notar su inmovilidad, la instó a entrar, pero ella se quedó mirando el suelo. Un remolino de hojas muertas giraba en un círculo perfecto, trazando un sello inconfundible. Dentro del apartamento, la normalidad parecía acechar bajo una capa de amenaza velada. Cada objeto estaba en su lugar, salvo un espejo de cuerpo entero apoyado contra la pared del recibidor. Carla lo había cubierto con una sábana después del experimento fallido en la universidad. Ahora, sin saber cómo, la tela había caído al suelo, dejando al descubierto el vidrio impoluto. Aún antes de acercarse, sintió el peso de 100 miradas posadas en su nuca. Héctor la alcanzó con pasos cautelosos. No, de nuevo no, murmuró, y ambos giraron la cabeza al unísono. El reflejo era preciso, dos figuras abrazadas por una luz blanca y cálida, que reproducía la escena con fidelidad. Pero en la superficie del espejo, junto a sus imágenes, emergía un tercer contorno, un ojo pétreo. Su mirada fija y sin párpados atravesaba el vidrio con una claridad insoportable. Bajo ese ojo, una línea curva semejaba el ala de un pétalo, invertido, idéntica a la que habían visto tallada en la tapa del sarcófago. Carla notó que el cristal vibraba ligeramente, como si latiera, y un murmullo grave llenó la estancia, pronunciando su nombre sin timbre ni género definido. Héctor retrocedió y chocó con el sofá. Su silueta temblorosa perdía definición. La sombra, nuevamente, flaqueaba sobresaltada. Carla se impulsó hacia el espejo con determinación. Tomó un marcador de tiza blanca, con el pulso tembloroso. Dibujó un círculo protector a su alrededor, invocando mentalmente cada sílaba del conjuro mayor. Las manos le sudaban, pero su mente repitió el texto latino hasta el final. Durante unos segundos, el ojo permaneció inmóvil, como si la superficie del vidrio se endureciera. Luego, el polvo en la esquina inferior comenzó a agitarse y formó una figura caligráfica que deletreaba: «Aún me das cobijo». El mensaje se escribió con finísimo hollín, cada trazo exacto y cargado de malicia. Héctor, con voz entrecortada, preguntó si debía romper el espejo. Carla lo miró y negó. Sabían que la destrucción física no bastaría. Ese ojo no habitaba solo el vidrio, sino un intrincado lazo formado por su propio temor. Con decisión, sacó del bolso un fragmento de calavera quemada, el último vestigio de la contención anterior. Lo colocó en el suelo, justo en el epicentro del círculo de tiza, y repitió de nuevo el conjuro, adaptando las palabras para dirigirlas a ese ojo inmortal. El ojo se estremeció, la superficie del espejo pareció fracturarse, produciendo una grieta perfecta en forma de pétalo. Durante un instante, todo quedó en suspenso. La grieta se extendió en cuestión de segundos hasta cubrir el espejo entero. Con un estruendo seco, el vidrio se hizo añicos en línea recta, y los fragmentos cayeron en cascada hacia el suelo, esparciendo cristales que tintineaban como campanillas. Sin embargo, nada emergió de entre los pedazos.
En la penumbra punzante, Carla y Héctor se miraron, en medio de un polvo tan fino que flotaba y refulgía bajo la luz de la lámpara. Justo cuando pensaron haber sellado la última fisura, un fragmento diminuto, apenas visible entre sus pisadas, cobró vida. Una chispa de hollín se alzó del suelo y formó el contorno exacto de un pétalo invertido. El pétalo vibró y mutó en un ojo en miniatura que flotó frente a ellos, emitiendo un pitido tan agudo que cortó la respiración de ambos. Carla retrocedió temiendo que la sombra primigenia hubiera logrado anclarse en su propio reflejo y ahora se propagara como un virus. Héctor se lanzó sobre ella, tomándola de la mano. Con voz firme, pronunció las palabras finales del conjuro mayor, Ambra Temina Sina Eternum. El ojo en miniatura parpadeó, tambaleó y, al fin, colapsó como un globo que pierde aire. El pétalo se disolvió en ceniza negruzca que se hundió en la alfombra y se apagó sin dejar rastro. Un silencio húmedo los envolvió, pero en ocasiones posteriores, cuando encendían una luz fuerte o se reflejaban en un charco, estos murmuraban un leve susurro apenas perceptible: vigilo en tu sombra. Carla y Héctor comprendieron entonces que la sombra primigenia no era algo que pudiera ser destruido de una vez por todas, sino una conciencia vestigial que se alimenta de sus propios miedos y reflejos. El amanecer probable había llegado, pero en el umbral de la luz se abría siempre una grieta. Con el corazón apretado y las manos aún temblorosas, sellaron el apartamento con velas y trazos de tiza y prometieron jamás olvidar el precio que implica mirar tu sombra a los ojos, porque en cada reflejo descansa un vigía ancestral. Felicidades, viajero de las tinieblas, por haber resistido hasta este instante. Tu valentía al enfrentar cada susurro, cada paso en la penumbra y cada reflejo traicionero te distingue entre aquellos que buscan la verdad oculta. No muchos poseen la paciencia ni el coraje para atravesar un relato tan oscuro, desmenuzar sus enigmas y mantener la respiración hasta el último aliento. Hoy, al llegar al cierre de este viaje, debes saber que formas parte de un selecto grupo de espíritus audaces que no temen explorar el límite entre la luz y la sombra, al sumergirte en la historia de la Carta Antigua y sus horrores. Has demostrado tener el temple necesario para mirar de frente al vigía ancestral que habita nuestro propio reflejo. Solo los más decididos sostienen la mirada del otro lado cuando la sombra se alza con sus filosas promesas para reconocer a los verdaderos guardiantes de esta comunidad. Te invito a dejar en los comentarios la frase: la sombra me reveló mi valor. Escribe exactamente esas palabras y comparte qué te impulsó a llegar hasta aquí. ¿Fue la curiosidad por lo desconocido, el deseo de desafiar tus propios miedos o la necesidad de descubrir si podías sostener la mirada del vigía sin parpadear? Con este acto, sabremos quiénes han resistido la prueba y abierto los ojos al misterio sin retroceder. Tu comentario no solo sellará tu compromiso con este canal, sino que permitirá a otros buscadores de lo oculto descubrir este relato. Cada like, cada palabra en la sección de comentarios aumenta las posibilidades de que YouTube recomiende este video a todos los amantes de lo paranormal y las leyendas prohibidas. Al pulsar el botón de me gusta y suscribirte, estarás encendiendo un faro en la noche, guiando a quienes, al igual que tú, desean adentrarse en los recovecos olvidados de la realidad. Compartir este video es mucho más que un gesto, es un acto de solidaridad con la curiosidad humana. Imagina que cada clic en compartir es una piedra colocada en el puente que conduce a ese castillo abandonado donde aguardan secretos milenarios. Al tender esa senda, ayudas a otros investigadores y curiosos a cruzar el umbral y enfrentarse a la penumbra con el mismo valor que tú. No subestimes el poder de tu recomendación. Juntos podemos construir una comunidad donde cada relato sea un relicario de conocimiento y asombro. Si sientes que este relato resonó en tu imaginación, suscríbete y activa la campanita. Cada nueva suscripción es como añadir una vela más a un santuario de luz que mantiene a raya las sombras. Cuantos más seamos, más fuerte brillará el conocimiento que emerge de lo oculto.
Te prometo que cada historia que compartamos será un viaje profundo, repleto de detalles inéditos, suspense y metáforas que exploran los rincones más recónditos de la psique humana. Recuerda, pocos logran atravesar el relato completo, pero quienes lo consiguen adquieren el privilegio de saber que existen fuerzas que acechan en cada reflejo y en cada susurro nocturno. Guarda esta historia en tu memoria como un talismán y regresa cuando busques una dosis de misterio. En próximas entregas exploraremos nuevos rincones del ocultismo. Leyendas urbanas que hielan la sangre y criaturas que susurran más allá de las palabras. Por último, agradezco de corazón tu compañía en esta travesía. Tu pasión por lo desconocido enciende este canal y le da sentido a cada crujido, cada paso en la oscuridad y cada testigo de tinta sanguinolenta. Ahora, escribe en los comentarios la frase "La sombra me reveló mi valor", regálanos un like y comparte este relato con quien creas necesita un escalofrío en su noche. Únete a nuestra hermandad de almas inquietas y mantén siempre encendida la linterna de la curiosidad. Porque como has visto, la luz y la sombra trazan caminos que jamás deberían ser ignorados.